Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para los oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy jueves 11 de julio de 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas y redes sociales. Síguenos por Facebook con Noticias El Visionario. Bienvenidos. A continuación el desarrollo de las principales noticias nacionales e internacionales. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La Asamblea Nacional de Venezuela investigará las amenazas de muerte que recibieron varias autoridades municipales tras respaldar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro. Se trata de los actos perpetrados contra la vivienda del alcalde del municipio Rojas del estado Barinas. El titular del órgano legislativo dijo que esos hechos obstaculizan la libre expresión y la voluntad política de los venezolanos. El alcalde Abreu había tomado esa decisión en aras y en defensa de la paz, de la armonía, en la búsqueda de consenso, como hemos logrado, para poder defender nuestra estabilidad, nuestra soberanía, nuestra independencia y sobre todo nuestro derecho al futuro. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo y por qué no se respeta la libertad de un venezolano o de una venezolana de tomar la decisión que quiera tomar desde el punto de vista político? Apenas lo supieron, pues activaron el terror, activaron el odio y desataron la violencia en contra del alcalde Abreu, cometiendo delitos graves como amenazar de muerte a un alto funcionario de un municipio, en este caso al alcalde, amenazar con quemar su vivienda, amenazar con asesinar a su madre enferma. Desde España reportan que la Guardia Civil registró la Diputación de Badajoz para buscar información sobre el hermano del presidente del gobierno español, David Sánchez. El familiar de Pedro Sánchez es el jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. El juzgado de la ciudad lo investiga por malversación, prevaricato y tráfico de influencias. La pesquisa inició a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias. La organización también ha denunciado a la mujer del primer ministro español, Begoña Gómez. Las fuerzas de seguridad francesas desplegadas en Nueva Caledonia mataron a tiros a un nuevo manifestante. Vamos con esta y más noticias en nuestro formato en breve. Los hechos ocurrieron en medio de un operativo contra los presuntos involucrados en los disturbios antifranceses. Así asciende a 10 el número de fallecidos durante las protestas que surgieron a raíz de la posible implementación de una polémica reforma que aboga por conceder el derecho de voto a los ciudadanos de Francia en los comicios locales. La población de Nueva Caledonia denuncia la vulneración sistemática de sus derechos por parte de París. El presidente colombiano Gustavo Petro advierte sobre las posibles secuelas tras la decisión de cerrar varios pasos migratorios en la selva del Darién, esto en la frontera con Panamá. Esto en respuesta a las medidas que tomaron las autoridades panameñas al bloquear al menos 3 accesos no autorizados con el fin de regular el flujo de indocumentados. Cabe recordar que anteriormente Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre cooperación en materia migratoria. Al respecto, el mandatario colombiano aseguró que se podría detener la migración, pero con medidas económicas. El Visionario indaga, investiga, pregunta.
Continuamos con la información a esta hora de la mañana en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Me encuentro con el diputado del Centro Democrático, diputado del Departamento de Cundinamarca, el doctor Hernán Garzón. Doctor Hernán, siguen estos recorridos por el Departamento de Cundinamarca, viaja el gobernador allí a la provincia del Río Negro nuevamente. ¿Qué podemos decir de estos acercamientos que no solamente hace el gobierno departamental, sino también la Asamblea en los territorios? ¿Qué se visualiza en este tema administrativo y de inversiones que se harán en estos 4 años? Buenos días. Buenos días, pues un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando en este momento. Decir pues realmente esta segunda gira del gobernador y la asamblea departamental es muy importante para todos los cundinamarqueses. Es el contacto directo realmente con su gobernante y también con la asamblea, y pues realmente es conocer de primera mano esas metas y los proyectos que se tienen para cada uno de los municipios y los proyectos también generales para el departamento. Entonces es importante también que todos los ciudadanos sepan cuál va a ser ese compromiso que adquiere la Asamblea Departamental, el gobernador, para ejecutar proyectos específicos en cada municipio, y pues también se da la oportunidad de ofrecer ese portafolio amplio que tiene cada una de las secretarías en cuanto a convocatorias y diferentes metas de nuestro departamento. ¿Han tratado de armonizar estos proyectos del plan de desarrollo, estas propuestas, estos programas, también con los municipios, verdad? Sí, realmente la meta primordial del gobernador de sacar adelante lo más pronto posible ese plan de desarrollo, y pues meta también que nos propusimos en la asamblea era eso, que hubiera una hoja de ruta lo más pronto posible para que los municipios se pudieran adherir a ese plan de desarrollo departamental, y digamos que no estuvieran como divagando en ciertos proyectos, sino que tuvieran ya la certeza de a qué le podían apuntar. Y sobre todo pues la idea es esa, todo plan de desarrollo que se haya planteado que tenga la posibilidad de que se cumpla al 100% y ojalá pues sobrepasando esas metas. Y una de esas formas de garantizarlo era que tuvieran ese piso económico también y de metas del departamento. Finalmente, doctor Garzón, vienen visitando o invitados algunos secretarios de algunas dependencias también de la administración departamental, allí a la Duma departamental. Estuvo gestión de riesgo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué se llevó allí a la mesa, a los diputados para dialogar sobre gestión de riesgo en el departamento, doctor Garzón? Sí, realmente fue una invitación general que se hizo para la secretaria, la doctora Natalia. No era un tema de debate ni de control político, era simplemente que queríamos conocer a través de ella qué se está planteando el departamento en cuanto a gestión del riesgo, en cuanto a los fenómenos que nos puedan afectar en este año. Y realmente fue un tema muy general. Obviamente se le pedía también que para próximas intervenciones pues pudiéramos tener situaciones más claras respecto a los compromisos que se han adquirido en diferentes catástrofes que se han llevado en el departamento, como todo el tema de Quetame, que es un debate pues muy importante que tenemos debido a la falta de cumplimiento de gestión del riesgo nacional con las comunidades que se han visto afectadas en fenómenos anteriores. Actualmente desde luego pues hay situaciones que se han presentado, pero no de esa magnitud como las que menciono, pero obviamente todo el compromiso para que ella también sienta ese respaldo de la Duma departamental y podamos presionar a nivel nacional para que estas calamidades que se llevaron a cabo en el pasado pues realmente tengan un feliz término y que las comunidades afectadas realmente sientan que tanto el departamento como la nación les están cumpliendo con estos compromisos que se realizaron. Muchas gracias, doctor Hernán Garzón, por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. No, muchas gracias a todos ustedes, un saludo muy especial. El Visionario Noticias. El libre mercado no nos lleva a la maximización del bienestar y eso fue lo que me hizo votar no a la Ley 100. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en la instalación del 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas. Escuchémoslo a continuación. El libre mercado no nos lleva a la maximización del bienestar. Eso fue lo que me hizo votar no a la Ley 100, porque la Ley 100 es simplemente decirle a la sociedad colombiana que en 2 derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a pensionarse, lo que prima, lo que puede llevar a su garantía es el mercado, es decir, Fukuyama, es decir, el neoliberalismo, es decir, León Balraz, es decir, la gente que hoy sabemos se equivocó. Ellos, obviamente, en ese momento no tenían los elementos para definir su equivocación. Hoy nosotros tenemos esa ventaja sobre ellos.
podemos decir que se equivocaron. Y entonces, ¿qué hacemos? Perseverar en el error, pensar como ya religiosamente, casi como un acto de fe, sin mirar a la ciencia, no mirar para arriba, como dice la película, que realmente un libre mercado nos puede llevar a la garantía de los derechos. Yo creo que sería una tontería la sociedad colombiana, más de la colombiana, cuando se ha convertido, de acuerdo a las estadísticas de la OCDE del año pasado, en la sociedad más desigual del mundo. El presidente Gustavo Petro, en el 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, también habló sobre la reforma a la salud y los decretos que se han expedido y sobre las intervenciones a las EPS. Damos las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, que no es la reforma a la salud, es simplemente unos decretos que se podían expedir, pudimos hacerlos antes, esperamos a que se aprobara la ley en el Congreso, pero ahora lo hicimos. Entonces nos dicen, ustedes han intervenido unas EPS, que mal, que se deterioró el servicio, que no sé qué. Aquí tenemos la evolución del giro directo. Este es un giro directo a medias, porque aún el dueño de la EPS dirige, esa fue la reforma Santos, ¿a dónde va el giro directo? En las EPS intervenidas ya no dirige a dónde va el giro directo. Yo le he pedido a los interventores que actúen para que sea el paciente o la paciente la que diga a dónde va el giro directo, lo cual implica redes, claro, implica información. Un paciente y una paciente informada, no solo de su salud, sino de dónde, implica un derecho, escoger el médico o la médica, que yo quiero que se plasme en la ley, pero solo lo podemos hacer restringidamente porque estamos bajo la ley 100. Este es el resultado en giros directos. Ustedes pueden ver el nivel de ahí donde está, el nivel de agosto del 2023, que no los había tanto, 27.000 millones de pesos se giraban directamente en ese mes. En el azulito claro es contributivo y en el azulito oscuro es subsidiado. Se hace la suma para ambos. En el contributivo solo daba 27.000 millones en julio del 23. Y la cantidad era obviamente mayor en el contributivo, que llegó, ¿a dónde estaría? Más o menos, ahí no hay la cifra exacta. En el 2020 era 1.270.000 millones. Una vez pasamos a hacer lo que hicimos, intervenimos, nueva EPS, etcétera, y ya para el mes de mayo las cifras son radicalmente diferentes. Y la línea muestra cómo se dispara el giro directo, aún con su limitación. En el contributivo, espectacularmente, porque era donde no se estaba haciendo. Santos lo hizo, fue para el subsidiado. En el contributivo era cero. Cuando nosotros lo implementamos, pues saltamos de 27.000 millones a 1.529.000 millones. Un salto sustancial. Y por tanto habría que ver qué pasó, ¿cierto? Porque ya no es ahí una cifra que puede ser no ser. Esto es un salto sustancial en giros directos que hace la ADRES a sus asociados, clínicas y hospitales, públicos y privados. En el caso del subsidiado, que ya venía haciendo giros directos, pues saltamos también sustancialmente, pero no tan sustancialmente, porque partimos de un nivel alto. Ahora el giro directo ya casi alcanza los 4 billones de pesos mensuales, cuando antaño apenas sí llegaría a 1,3 billones. ¿Qué efectos habrá tenido eso? Que ya podríamos medio medir, porque ya estamos a julio, algo podemos medir de eso que hicimos y que estamos haciendo, para ver si la reforma que proponemos es, como dicen los medios de comunicación, un desastre, y algunos políticos, algunos financiados por EPS privadas, o si tiene un sentido, si puede mejorar. Pues yo pondría este cuadro con las cifras del DANE de crecimiento económico. Si ustedes cogen la última cifra del DANE de crecimiento económico, también poco publicitada, acuérdense que da 5,2, todo el mundo quedó, porque íbamos en 0, 0,7, 0,6, 5,2 de pronto, ¿de dónde salió eso? Ahí hay que desestacionalizar, entonces ya no es 5,2 sino 4, pero 4 cuando íbamos en 0,7,
Pues miren cuáles son los dos grandes impulsores de ese crecimiento mensual, que es después de estas cifras, el primero y el segundo. Entonces el primero es una acción del gobierno, ¿cierto? Incluso dicen que es que coincidencialmente suben los salarios por normas, por convenciones, etcétera. Es en ese mes donde se produce el incremento salarial, etcétera, en todo el empleo público, local, nacional. Y entonces hay un salto de las actividades del gobierno en plata que hace jalonar la economía. Yo creo que es cierto. Ese es el 1. Y el 2, si miran ustedes la cuenta del DANE, eso sí nunca nadie lo dijo por la prensa, es actividad de las IPS. Eso es lo que dice el DANE. Es la segunda actividad económica que hizo jalonar fuertemente la economía nacional de un estado estacionario en que veníamos hacia un indicador positivo. Escuchemos a continuación la intervención de la presidenta de la Junta de Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Doris Arasti Rodríguez, en el 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas realizado el día de ayer. Nosotros hoy hemos hecho una trazabilidad de los casi 70 años que tiene nuestra asociación al servicio de los colombianos. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas tiene en este momento alrededor de 372 instituciones afiliadas, privadas, públicas, mixtas, de primero, segundo y tercer nivel de complejidad a lo largo y ancho de todo el país. Y nuestra reflexión es el impacto que esta asociación ha tenido sobre los prestadores afiliados. Nosotros hemos contribuido con mejorar una cultura de calidad y obviamente lo que más nos interesa y el foco nuestro es prestar un mejor servicio de salud a todos los colombianos, pues preservar la salud y la vida de ellos es nuestro gran propósito. Nosotros fuimos declarados héroes en la pandemia. La memoria es frágil y ya ese heroísmo se ha olvidado un poco, pero nosotros estamos conscientes de los más de 6 millones de colombianos que pasaron por nuestras puertas, que las tocaron y hoy tienen vida y hoy tienen salud. Así que este sector está firme frente a ese gran propósito de salvar la vida de todos los colombianos. Nuestra trazabilidad es muy grande, hemos aportado con estudios técnicos y científicos de muy largo aliento a quien ha estado gobernando en su momento y a los sistemas de salud que nos ha correspondido. Y creo que el impacto ha sido demasiado grande. Y ahora no hay diferencia. Hemos aportado con estudios de cartera y diferentes estudios a esto que hemos llamado una reforma de la salud, del sistema de salud colombiano. Pensamos que las reformas son la historia natural de los sistemas de salud en el mundo, porque nacen, crecen, llegan a su máximo esplendor o desarrollo, decrecen, entran en crisis y necesariamente tienen que reformarse. Así lo percibimos dentro de la asociación y por eso hemos presentado ante el legislativo nuestra propuesta de doble aceptación, aceptando cosas buenas que han sucedido en el sector, pero también permitiendo que los actores y nosotros en especial presentemos nuevas propuestas. La atención primaria en salud para nosotros es básica, es fundamental. El llegar a los territorios más olvidados es también fundamental. Queremos que sea una salud equitativa, pero también pensamos que la integración vertical debe terminarse. Y pensamos que más allá de las reformas, quizá en una forma superior, debe pensarse, señor presidente, en una refinanciación estructural del sistema, porque en este momento tenemos un plan de beneficios infinito frente a unos recursos finitos, de tal manera que pensar en un punto, en 1 o 1.5 puntos del PIB, no sé en qué plazo, puede hacer algo en lo que se toque pensar y en lo que realmente el gobierno debería estar pensando en este momento. Así que, por encima de las reformas, la reestructuración del sector. Hemos presentado nosotros unas reformas a corto, mediano y largo plazo.
En el corto plazo tenemos algo coyuntural, que es una emergencia o crisis hospitalaria. Y ahí hemos presentado alrededor de unos 5 puntos, entre ellos el giro directo, la aplicación de las reservas técnicas, los créditos Indeter, la aplicación del IVA social, entre otros, que serían de inmediata ayuda, sería un salvavidas en este momento para la crisis que están viviendo los hospitales. A largo plazo, pues nuestra propuesta que ya ha sido presentada ante el Legislativo. Este es un sector que tiene fe y esperanza, que nunca la ha perdido, que es más grande que sus circunstancias o que cualquier cosa que pueda sucederle. Estamos firmes frente a la salud de los colombianos. Somos proactivos, somos resilientes y somos la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas del país, al servicio de la salud y vida de los colombianos. Tenemos mucha esperanza en que la reforma se haga de una manera conciliada, participativa. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Cinco países de la OTAN enviarán 5 sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, entre ellos 4 baterías Patriot. Así lo anunció el presidente estadounidense, Joe Biden, el martes durante la primera jornada de la cumbre de la Alianza Militar Transatlántica en Washington. Los envíos de Estados Unidos, Alemania, Rumania, Países Bajos e Italia deben llegar a territorio ucraniano en los próximos meses. El anuncio responde a un pedido frecuente del gobierno de Kiev y tiene lugar poco después de una oleada de ataques aéreos rusos contra ciudades ucranianas. Al menos 43 personas murieron por esos bombardeos, según el último balance. Alemania calificó este miércoles como inaceptable un bombardeo israelí contra una escuela usada como refugio en el sur de Gaza. Al menos 25 personas murieron un día antes por ese ataque cerca de la ciudad de Han Yunes, según informaciones del Ministerio de Salud palestino, controlado por la milicia Hamas. Israel sostiene que el ataque estaba dirigido contra un miembro de ese grupo extremista y dice que están investigando lo ocurrido. El Ministerio de Comercio de China anunció este miércoles el inicio de una investigación sobre las barreras comerciales impuestas por la Unión Europea a las empresas chinas. Las investigaciones se extenderán hasta 2025. El anuncio tiene lugar poco después de que la Comisión Europea anunciase la introducción de aranceles adicionales a fabricantes chinos de vehículos eléctricos. La UE considera que estas empresas reciben subsidios estatales que pueden perjudicar a fabricantes europeos que compiten con ellas en el mercado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió el martes que los resultados de las próximas elecciones en Venezuela sean reconocidos por todos. Durante una visita en Bolivia, Lula abogó también porque el Mercosur refuerce sus vínculos con Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, busca un tercer mandato consecutivo en las elecciones previstas para el 28 de julio. Los comicios son controvertidos por la inhabilitación hace meses de la principal candidata opositora. El primer ministro de Haití, Gary Conil, visitó este martes el principal hospital del país, después de que las fuerzas del orden retomaran el control del centro, destruido por bandas criminales. Las autoridades esperan que el hospital vuelva a estar operativo en febrero de 2026. La grave crisis económica y las bandas armadas han llevado a Haití al borde del colapso. La crisis de seguridad precipitó en abril la salida del anterior jefe de gobierno interino, Ariel Henry. El Visionario Noticias. Es un compromiso desde el primer día de gobierno del presidente Gustavo Petro generar mejores condiciones de bienestar para los hombres y mujeres de la fuerza pública y para los veteranos, aseguró el ministro Iván Velázquez, quien presidió la ceremonia de graduación de la primera promoción de 2024, el programa Héroe Bachiller. Estamos hoy celebrando esta primera promoción 2024 de un proyecto muy importante que realiza la Corporación Matamoros
Héroe Bachiller. Con este programa que tiene la corporación, se busca que hombres y mujeres de fuerza pública, pero también sus familiares, tengan la posibilidad de culminar sus estudios secundarios. Hoy estuvimos con 61 graduados, festejando con ellos este logro, pero también es la oportunidad del reconocimiento y la gratitud de la Corporación Matamoros. Un programa como este, que tiene tantos años de existencia, que ha servido a tantos hombres y mujeres en la fuerza pública y sus familiares, es un programa que merece un amplio respaldo. En la Corporación Matamoros creemos que la educación es el primer paso y el más importante para un nuevo camino de vida una vez adquirida la discapacidad. Entonces, pues queremos invitar a todas las personas que quieran inscribirse en el programa Héroe Bachiller, todos los miembros de la fuerza pública, que estén activos, que estén en preparación para el retiro, a las esposas, hijas mayores de 18 años, hijos mayores de 18 años que quieran estudiar, bienvenidos a la Corporación Matamoros, porque es un programa totalmente gratuito de educación para adultos. Estamos buscando que desarrollemos desde el Ministerio de Defensa en los proyectos de capacitación dentro de la estrategia que tenemos de bienestar de miembros de la fuerza pública y de sus familias. Desarrollar también un programa de alfabetización que permita que la mayor cantidad de hombres y de mujeres puedan culminar sus estudios secundarios. Queridos compañeros, hoy terminamos este ciclo de nuestra vida, pero aún quedan más peldaños para alcanzar nuestras metas. Con dedicación y compromiso lo vamos a lograr. Muchas gracias. Desde el Ministerio buscaremos que programas como estos tengan el mayor respaldo, pero igualmente desarrollarlos directamente también desde el Ministerio, y que hombres y mujeres de la fuerza pública logren, a través de programas de esta naturaleza, mejorar inclusive en sus condiciones materiales de existencia. Es el compromiso que tenemos desde el Gobierno Nacional con el bienestar de hombres y mujeres de la fuerza pública. Están escuchando El Visionario Noticias. Aquí no hay agua potable, ni hospitales, ni alimentos suficientes para paliar el hambre que viven los niños wayú. Es la península de La Guajira en el norte de Colombia. La justicia determinó que hay incumplimiento de derechos como el acceso al agua, la alimentación y la salud. Por eso es que la Corte declara el estado de cosas contraria a la ley. No se está cumpliendo con lo que dice la Constitución política de este país, porque no hay garantía de derecho en este departamento. El problema es sistemático, generalizado y vulnera los derechos de más de 500.000 personas. Aunque hayan pasado 7 años de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en la región, es una de las primeras veces que Matilde ve a una brigada médica visitando a la comunidad. Muchas consecuencias, sobre todo neurológicas, sobre todo de la parte motora, ¿sí? Hay muchos niños que en edades tempranas que están con ese tipo de problemas de nutrición, que no caminan, que no tienen, que tienen algunas dificultades para la motricidad fina y gruesa, para la marcha, para unirse con el entorno.
Las misiones médicas hacen parte de un nuevo programa oficial para detectar casos de desnutrición infantil. En lo que va del año, han podido reducir el índice de mortalidad infantil en 45%. Se están aplicando estrategias para buscar al niño desnutrido, porque sabemos que los hay, muchos nunca los encontramos. Entre más se busca, epidemiológicamente hablando, entre más se busca, más se encuentra. Para muchos, las misiones llegaron muy tarde. Vivirán por siempre con las condiciones que deja el hambre. Si una comunidad tiene todos sus niños crónicamente desnutridos, van a ser adultos desnutridos, van a ser adolescentes desnutridas, adultas desnutridas, que muy probablemente esas adolescentes, que también es algo común, van a salir embarazadas, estando ellas desnutridas. Diputados locales consideran que los esfuerzos del gobierno deben ser a largo plazo y que la sentencia de la Corte no se ha cumplido. Ese resultado en la mortalidad infantil puede aumentar o pueda bajar, lo que nos daría la garantía de la eliminación o de alcanzar la media nacional frente a la reducción de la mortalidad infantil, parte exclusivamente de la reducción de los problemas estructurales. Y eso es agua, es comida, es desarrollo social y económico y es salud con un enfoque de derecho fundamental. Las misiones médicas son un plan de choque que atiende lo urgente, pero las condiciones que llevaron a los niños al hambre persisten en La Guajira. Una cosa es que el médico detecte y permita que el niño no se muera, distinto a decir que el niño superó la desnutrición. En fallos recientes, la Corte Constitucional tumbó los decretos de emergencia del gobierno de Gustavo Petro porque consideraba que no atendían el acceso al agua. A veces lo que estoy sintiendo es que a los derechos se le están dando cierto color y no es así. Los derechos son los derechos y no tienen ideología. Solo en 2023, 58 niños murieron por desnutrición en La Guajira. Los alimentos y los hospedajes donde podían aliviar el hambre estaban a horas de camino. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En México sale de prisión un exgeneral de la Secretaría de la Defensa Nacional acusado de delincuencia organizada y que está vinculado a la desaparición de los 43 normalistas del caso Ayotzinapa. Se trata de José Rodríguez Pérez, quien ahora llevará su proceso en libertad provisional. Un juez autorizó modificar la medida cautelar que tenía impuesta al considerar que ya no se justificaba. No obstante, al exgeneral se le ha prohibido salir del país y también acercarse a las víctimas. Tenemos noticias en breve. Con una abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la versión final del proyecto de ley que va a regular la educación secundaria. Así, el texto será enviado al presidente del país para su autorización. En junio, la iniciativa fue avalada por el Senado, pero con varios cambios en la Cámara Baja, entre ellos la enseñanza del español como una materia optativa, dar facilidades para la educación a distancia y una carga horaria de formación general básica de hasta 2.400 horas. Ahora, se prevé que el cambio se implemente a partir del 2025. El naufragio de un barco con migrantes en el Mar Caribe deja un saldo de al menos un muerto y 2 desaparecidos. La Armada de Colombia ha informado a través de su perfil en la red social X en que ha logrado rescatar a 15 personas con vida, incluyendo 6 menores de edad. Recientemente, Panamá acordó con Estados Unidos cerrar los pasos fronterizos terrestres con Colombia. Como resultado, a los migrantes solo les queda la vía marítima. El Visionario Noticias. En Fusagasugá es capturada Alex Shirley, cabecilla principal del grupo delincuencial común organizado Los Pilos. Sobre esto habla el coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca. Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada conocido como Los Pilos. Se materializaron 5 diligencias de registro de allanamiento, lo cual permitió la captura de 13 personas, entre ellas su líder alias Shirley. Este grupo delincuencial tenía la modalidad
Desprender estupefacientes cerca a colegios, sector residencial, campos deportivos y mediante la modalidad del domicilio. Gracias al trabajo de nuestros investigadores y en esa articulación con la Fiscalía se logra la captura de los mismos, los cuales quedaron a buen recaudo. Estos delincuentes fueron presentados ante el juez de control de garantías, quien les impuso a 7 de ellos medida intramural en centro carcelario y 6 de ellos fueron cobijados con medida preventiva con detención domiciliaria. Invitamos a todos los ciudadanos para que a través de la línea 123 denuncien cualquier afectación a la seguridad o a la convivencia en el departamento. Los policías seguimos trabajando por una Cundinamarca más segura. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Los campesinos guatemaltecos convocan protestas masivas ante el continuo aumento de precios de los productos esenciales de la canasta básica. Denuncian que el presidente Bernardo Arévalo no ha cumplido sus promesas electorales. Esto cuando está cerca de cumplir medio año en el poder. El Comité de Desarrollo Campesino ha presentado sus exigencias al gobierno. Entre ellas está el despido de los funcionarios que limitan el acceso a la justicia. Además, exigen dejar de beneficiar a las empresas transnacionales frente a las locales. Asimismo, denuncian la intromisión de Estados Unidos en las políticas del país. Los altos costos de productos de la canasta básica, según constatan, provocan el mayor empobrecimiento del pueblo. Al mismo tiempo, los campesinos repudian los desalojos ilegales y alertan de que se vulneran sus derechos. En concreto, señalan que los problemas de Guatemala son estructurales y lo califican como un Estado fallido por las políticas de sus autoridades. Hemos conversado con la integrante de la dirección política del movimiento Codeca, Leiria Bay. Insta al gobierno guatemalteco a que sirva a los intereses del pueblo y no de la Embajada de Estados Unidos. Desde el movimiento creemos que el gobierno debe actuar en atención a las demandas de la población y de eso no se está haciendo. Por eso es que nuestra movilización en esta ocasión lleva como finalidad exigirle al Estado de Guatemala parar los desalojos, porque es lo que se ha dado mucho en estos días, parar los proyectos mineros que también están afectando los territorios de pueblos indígenas, exigir bajar la canasta básica, que es un problema latente en la actualidad en la población, y los que más sufren son la población más empobrecida. También hay otro problema fuerte, que es la corrupción que está en el Ministerio Público y que sigue estando en varias instituciones del Estado. Entonces nosotros seguimos exigiendo la renuncia de la fiscal general, de Curuchichi, del juez Orellana y de los demás que están en el Ministerio Público, que en realidad no atienden las demandas de la población, sino están en contra del pueblo. Y al gobierno de Guatemala le pedimos a que se defina si en realidad va a gobernar para el pueblo de Guatemala o va a seguir así, atendiendo y viendo los intereses por un lado de la embajada gringa y por otro lado del CACIF. Están escuchando El Visionario Noticias. La marchista Alejandra Ortega termina su entrenamiento y graba un anuncio para una marca de bebidas isotónicas. El año pasado tuvo que vender boletos para una rifa de una estufa y así pagarse la preparación para el Mundial de Atletismo de Budapest. Es el día a día de los deportistas mexicanos que, frente a las pocas becas, deben rebuscárselas para alcanzar su máximo nivel. Pues de alguna manera que las autoridades volteen a ver a los atletas, más que nada también pues yo creo que el que no tengamos las posibilidades de poder salir a foguearnos al extranjero, pues se nos acorta también las posibilidades de poder estar en un podium por las carencias que se tienen de la falta de apoyo más que nada. México es el 10º país más poblado del mundo, pero ocupa la posición 42 en el medallero olímpico. La falta de capacitación técnica de entrenadores durante décadas y la profesionalización de muchas disciplinas han provocado el abandono prematuro de carreras deportivas prometedoras.
Así lo indica el exclavadista Fernando Platas, medallista en Sydney y ahora miembro del Comité Olímpico Mexicano. Porque al final hoy la política pública está más hacia una parte de deporte social. No hay la conectividad entre el deporte social y el alto rendimiento y obviamente la actualización de entrenadores, ¿no? Siempre es muy importante que tengas entrenadores de base, que tengas entrenadores a medio nivel y obviamente el alto rendimiento. A ellos se suman los pleitos entre la Comisión Nacional para el Deporte, la CONADE, y algunas federaciones. El ente regulador internacional de natación, la World Aquatics, desconoció al organismo federal mexicano por varias irregularidades. Muchos deportistas han ganado demandas para que la CONADE les entregue las becas que se les retiró como castigo. Algunos todavía siguen en proceso de amparo, como el nadador Miguel de Lara, que se marchó a Estados Unidos para buscar mejores condiciones. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Creo que lo peor para un atleta es la incertidumbre. Cuando no sabes si sí o si no, ese nivel de estrés te pone, afecta mucho más que el hecho de, ok, voy a tener que hacer esto y esto, pero vamos a ir a estas competencias de preparación y vamos a hacer esto en el programa. Una auditoría oficial detectó el desvío por parte de la CONADE de 377 millones de pesos, unos 20 millones de dólares. La prensa también ha denunciado la triangulación de recursos entre la CONADE y federaciones como la de taekwondo y voleibol. La periodista de Proceso, Beatriz Pereira, investigó el caso y asegura de que hay dinero, pero se lo roban. Este es el peor sexenio de corrupción en materia de deporte en México. Pero es que volvemos a lo mismo, los que llegan a tomar las posiciones de poder, de toma de decisiones en la CONADE, son personas que saben y que llegan y que ven lo fácil que es robarse el dinero, que se lo pueden llevar, porque hay un esquema que crearon de corrupción con las federaciones que son sus cómplices. Estos lastres estructurales han impedido hasta ahora que el deporte olímpico escale posiciones. Mientras, las atletas se preparan para superar en París el récord de 9 medallas en unos Juegos Olímpicos. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En otros temas, Occidente intenta no perder su influencia en diferentes ámbitos a lo largo y ancho del mundo. Así, un aspecto clave para Estados Unidos es preservar su posición como el mayor exportador de armamento en América Latina porque es un negocio muy lucrativo. Sin embargo, esta tendencia empieza a cambiar drásticamente. Los países de la región están creando conexiones con otros proveedores como Rusia y China, algo que priva a Washington de su dominio en la zona. Michelle de Melo nos cuenta más. El mercado de armas latinoamericano es actualmente dominado por los Estados Unidos, pero los altos costos de los productos han llevado a los países a buscar otros proveedores. En el 2023, cerca de 2,44 billones de dólares fueron destinados a gastos militares, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Alemania acapararon el 75% de las exportaciones de armas entre 2019 y 2023. El profesor Jonathan Araújo explica las prácticas usadas por la industria militar estadounidense para renovar su tecnología. En todo momento se diseñan armas, se producen, se venden, se sacan al mercado. Ya se está desarrollando lo que sería una versión mejorada del sistema de armas. Esta es también una tendencia histórica, incluso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría. Estos armamentos restantes son enviados desde Estados Unidos a los países de América Latina. Entre 2020 y 2022, Estados Unidos obtuvo cerca del 90% de todas las compras militares de Argentina, Colombia, México y Brasil. Pero el método de ofrecer productos de segunda mano a economías menores ya no puede ser utilizado por Occidente con tanta facilidad. Ahora China, que ya es el socio comercial prioritario en la región, también empieza a proveer equipos militares. Sabemos que China es la fábrica del mundo, por lo que desde el punto de vista de los costos, la producción en China siempre es mucho más viable que en otros países. Rusia también ha tenido acuerdos de cooperación en materia de armamento con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Argentina, Perú, México, entre otros, además de ofrecer sistemas de defensa antiaérea para el mercado latinoamericano.
A fin de revertir la posible pérdida de mercado, en el Congreso de Estados Unidos se debate un incremento de $322,6 millones para el presupuesto del 2025 del Comando Sur, de los cuales cerca de 50 millones serían destinados a entrenamientos militares y repaso de equipos para países de América Latina y el Caribe. Es que además del tema comercial, del precio, de los costos, también se materializa en un mercado estratégico y de política estratégica, orientado por estas cuestiones de dimensiones políticas estratégicas. Una dimensión geopolítica que se refleja en los acuerdos. Brasil negocia con la compañía china Norinco la venta del 49% de las acciones de Avibras Aeroespacial, la mayor empresa de sistema de defensa del país. Mientras Perú ya ha cerrado un acuerdo con Corea del Sur para la producción de blindados, y Colombia explora la posibilidad de profundizar sus relaciones con el país asiático en el ámbito de defensa. Una evidencia de que Estados Unidos dejó de ser la opción número 1 de América Latina cuando se trata del campo bélico. El Visionario Noticias. Un 11 de julio de 1969, hace 55 años, David Bowie lanza Space Oddity, Rareza Espacial, en la que el músico contaba las aventuras del Mayor Tom, un astronauta ficticio que volvería a asomar en el universo musical del artista en diversas ocasiones, posteriormente utilizado por la BBC en la cobertura del alunizaje del Apolo 11, el 20 de julio de ese mismo año. Fue la primera canción comercialmente exitosa de David Bowie. Años después, el astronauta canadiense Chris Hadfield grabó una versión del tema durante su estancia en la Estación Espacial Internacional en 2013, utilizando una guitarra que hay en el lugar. Space Oddity, la obra de David Bowie que fue usada por la NASA. Escuchemos la canción a continuación. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La inflación en Chile lleva a los ciudadanos de los estratos más vulnerables a que no pueden permitirse comprar toda la comida que necesitan. Ante la insuficiencia de esfuerzos del gobierno, los propios comerciantes de alimentos han tomado una iniciativa inusual en la capital de la nación. El Banco de Alimentos del Mercado Mayorista Lo Bellador es una de las organizaciones que desvía productos que por algunas razones no son comercializables, pero aún comestibles para quienes más lo necesitan. Mauricio Ampuero nos amplía. Ante la creciente pobreza por la inflación en los alimentos, la solidaridad también ha ido en aumento. Un ejemplo de ello es el Banco de Alimentos del Mercado Lo Bellador, el principal centro de distribución de frutas y verduras de Chile. A través de él se canaliza la generosidad de productores y comerciantes para alimentar a miles de personas necesitadas. La idea es simple. Alimentos que, si bien ya no cumplen con los estándares de calidad para la venta, aún son perfectamente aptos para el consumo humano. Nosotros lo hacemos por cooperación, eso es lo que es la verdad. Porque esto se vende, pero no, el artículo más grande ese tiene mayor precio y todo lo demás. Pero este es un artículo relativamente barato, así que no hay problema, no influye acá. Tú estás dando buenos productos, ¿no? Buen producto, este tipo, mira, ¿viste? Siempre así sale, ¿ves? Bueno, no doy malo. Claro. Y te va bien, pues. Claro. Esa es la idea. Es aquí donde entra en juego la labor del Banco de Alimentos, que se encarga de recolectar estos productos donados. Ellos están haciendo una obra muy bella, la cual es tratar de ayudar a los que tienen más necesidad, ¿cierto? Ya sean gente de mayor edad o gente que realmente no tiene la capacidad para comer fruta o algo, porque en este país igual es muy caro todo lo que es la fruta. Entonces tratamos de ayudar siempre y aportar con un granito de arena, así que todo lo que suma, aportamos. Desde su inicio, y en el año 2016, el Banco de Alimentos ha logrado establecer un sistema eficiente de recolección, almacenamiento y distribución. Diariamente, más de 20.000 personas se benefician recibiendo frutas y verduras y otros productos que de otra manera podrían haberse desperdiciado. Porque pasaba que venía mucha gente a pedir al mercado. El mercado está abierto para todo público, entonces venía mucha gente a pedir, lo que permitió ordenar un poco el tema de las organizaciones que vienen a pedir, ya que todo se canaliza hacia el Banco de Alimentos y a la vez ayudamos a evitar de que todos estos productos vayan a relleno sanitario. Una de las claves radica en su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan a través de 60 fundaciones aliadas. Estas organizaciones juegan un papel crucial al distribuir los alimentos a ancianos, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Pero este tipo de ayuda no solo se limita a la entrega minoritaria de alimentos a las distintas fundaciones, sino también para enfrentar distintas situaciones de emergencia a nivel país, como los terremotos o los recientes incendios forestales. En febrero pasado, durante aquella tragedia que azotó a la región de Valparaíso, se logró organizar la ayuda conjunta para distribuir alrededor de 150 toneladas de alimentos. Estos llegaron a diversas ciudades afectadas, brindando un apoyo crucial en la emergencia. Es por eso que iniciativas como esta se han replicado en otros sectores a nivel privado y estatal. Pero son las fundaciones las que ponen el ingrediente final, evitando que estos alimentos terminen como desechos y lleguen a la mesa diaria de aquellos que lo necesitan. Bueno, mira, acá las peras se están sacando, las que están en buenas condiciones, se dejan así tal cual, porque los abuelos se la comen así. Pero si la fruta ya está en malas condiciones, esto se pela, se pica y se hace compota. ¿Ya? Para los abuelitos, los que pueden comer fruta cruda, se les da compota cruda y si no se echan a cocer y se les hace fruta cocida. Ya sea en un hogar de ancianos, de niños o de personas vulnerables, el resultado siempre será el mismo. Una sonrisa de agradecimiento que motiva en el corazón a quienes son parte de esta cadena de solidaridad.
Joe Biden inauguró este miércoles formalmente la cumbre de la OTAN. Los dirigentes de los países han comenzado las negociaciones para fortalecer su apoyo a Ucrania durante una cumbre histórica en el 75 aniversario de la alianza, en la que se ha abierto la puerta a la adhesión de Ucrania, aunque sin concretar un calendario. En el texto de la declaración final de la cumbre, el camino de Kiev hacia la alianza se describe como irreversible. Además, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que no perciben una amenaza militar inminente procedente de Rusia contra ningún miembro de la alianza, pero reconoció que les preocupan los sabotajes y ciberataques. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo este miércoles que la transferencia de cazas F-16 para Ucrania está en marcha y culminará este verano. Además, destacó los esfuerzos de la alianza para ayudar a un país aspirante a unirse. Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega se han comprometido a proporcionar más de 60 F-16 de fabricación estadounidense para ayudar a Ucrania a defenderse de los ataques rusos. Mientras tanto, pilotos ucranianos estuvieron ya recibiendo formación para estar listos para pilotar los aviones. Estados Unidos instalará misiles crucero Tomahawk en Alemania, con el objetivo de mantener este tipo de sistemas en la zona en el futuro. Según el comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos al margen de la cumbre de la OTAN en Washington, el despliegue de los misiles de largo alcance comenzará en 2026. Además de los Tomahawk, los misiles de crucero incluyen el SM-6 y armas hipersónicas en desarrollo, que tienen un alcance mayor que los misiles estacionados actualmente en Europa. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania ha anunciado la formación de un nuevo grupo en el Parlamento Europeo. Europa de las Naciones Soberanas está formado por 25 diputados de 8 países, 14 de ellos de la AfD. Para crear un grupo parlamentario se necesita un mínimo de 23 legisladores de 7 países de la Unión Europea. De este modo, el Parlamento Europeo registrará una nueva familia política de ultraderecha, que se suma al reciente grupo Patriotas para Europa del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La OTAN destinará 40.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania en 2025. Así lo anunciaron los líderes de la alianza reunidos en Washington en una cumbre histórica en la que calificaron de irreversible el camino de Kiev hacia la integración en la organización, aunque no se concretó un posible calendario para su ingreso. El apoyo a Ucrania se concretará además con el envío de aviones de combate F-16 este mismo verano, una larga aspiración del gobierno ucraniano que confía en los cazas occidentales para mejorar sus capacidades de defensa frente a la agresión rusa. La OTAN reforzó además su compromiso de gasto militar con 23 de los 32 países miembros destinando más del 2% de su Producto Interno Bruto. Crece la presión sobre Joe Biden para que se replantee su candidatura a la reelección. El actor George Clooney ha sido el último en sumarse a las voces que piden al presidente demócrata que abandone la carrera de cara a los comicios de noviembre. Clooney, que es uno de los principales recaudadores de fondos para la campaña de Biden, aseguró que el Partido Demócrata necesita otro candidato. A esa petición se sumó en las últimas horas el primer senador demócrata. Peter Welch, representante del estado de Vermont en la Cámara Alta, pidió a Biden que se retire de la carrera presidencial por el bien del país. Estados Unidos instalará misiles crucero Tomahawk en Alemania, con el objetivo de mantener este tipo de sistemas en la zona en el futuro. Según el comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos al margen de la cumbre de la OTAN en Washington, el despliegue de los misiles de largo alcance comenzará en 2026. Además de los Tomahawk, los misiles de crucero incluyen el SM-6 y armas hipersónicas en desarrollo, que tienen un alcance mayor que los misiles estacionados actualmente en Europa. El ejército de Israel ordenó este miércoles nuevamente a los habitantes de Ciudad de Gaza evacuar hacia el centro del enclave. Esto mientras los combates en la franja de Gaza han dejado más de 50 muertos en las últimas 24 horas. La orden de evacuación es para todos los barrios de la capital gazatí, donde se encuentran cientos de miles de palestinos. Mientras tanto, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, afirmó que el ejército habría eliminado o herido ya
al 60% de los combatientes del grupo terrorista Hamás, tras más de 9 meses de guerra. Están escuchando El Visionario Noticias. Le damos la bienvenida a este jueves con nuestro recorrido meteorológico de la mañana. Iniciamos nuestro viaje por el norte, donde las lluvias ligeras podrían surgir en el norte de Bolívar y Sucre y en Atlántico. Las nubes serán las protagonistas de la mañana en el archipiélago, donde es posible que se presenten lloviznas en las islas de San Andrés y Providencia. El Pacífico promete tiempo lluvioso en zonas del sur y occidente de Chocó y el occidente de Valle del Cauca. A la región andina le espera una mañana nublada y con alta probabilidad de lluvias en Antioquia, occidente de Santander y en los departamentos del eje cafetero. El oriente se despierta con posibilidades de precipitaciones en el centro y occidente de Meta y en zonas de Vichada. En Guaviare y el occidente de Caquetá viviremos una mañana lluviosa. Para el resto de la Amazonía tendremos tiempo seco predominante. La capital podría disfrutar de condiciones mayormente secas durante la mañana. La temperatura mínima rondaría los 10 grados. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Mucha atención a las inundaciones que podrían registrarse en el sector de San José de Purgatorio en el municipio de Plato Magdalena. Alerta naranja en Cundinamarca y Huila por moderada probabilidad de incendios. En el Caribe, el Pacífico, los Andes y la Orinoquía, así como en Caquetá y Putumayo, se activa alerta roja por probabilidad de deslizamiento. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. En la parte final del Visionario Noticias agradecemos a nuestros oyentes, quienes están en la región central a través de la frecuencia 107.4 FM y quienes nos escuchan en las diferentes plataformas digitales. Esta propuesta informativa de El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.